Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, día viernes, último día de esta semana y como es la costumbre, el día de hoy vamos a tener estudios sociales y el tema ya lo vieron, es el boom petrolero, ¿sí? Pero antes de empezar me gustaría que recordarles que si no han visto el video que está acá arriba, vayan y lo vean porque tiene mucha relación con la historia de hoy que vamos a estudiar y que sucedió en nuestro país. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Presten mucha atención, por favor, dediquen apenas estos 15 a 20 minutos que voy a dar la clase, no me voy a demorar tanto y presten mucha atención a la información porque esta información nos va a servir para poder realizar las actividades más adelante de estudios sociales. Entonces vamos a empezar. Muy bien, como el día de hoy tenemos el boom petrolero. Esa es la clase del día de hoy. Y antes de empezar me gustaría analizar qué significa el boom. ¿Qué creen ustedes que es el boom? Muy bien, el boom, como ahí está escrito, es una expresión que a mí me da a notar que es como algo que apareció de repente y sorprendió a todos, ¿sí? Como una explosión, así, boom, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el boom petrolero, es como una situación que sucedió en nuestro país que apareció de la noche a la mañana como una explosión rápidamente y también rápidamente como una explosión se extinguió, ¿sí? Dejó de ser. Entonces, el día de hoy vamos a analizar esto que es el boom petrolero y la explotación y exportación petrolera, junto con la situación internacional. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Y para comenzar, primero vamos a hablar acerca de la explotación y exportación petrolera en nuestro país. Y créanme, cuando doy esta clase yo me sorprendo mucho porque comenzamos muy fuerte con el petróleo, ¿sí? Bueno, los que no conocen cómo se adquiere el petróleo, son pozos que van cavándose a través de un taladro gigante en la tierra hasta llegar a un yacimiento de petróleo. El petróleo es un yacimiento natural que es causada por desechos orgánicos naturales, es decir, cuando algún ser vivo muere, deja residuos orgánicos. Estos se filtran a través de la tierra, estos fósiles también de plantas y todo esto se filtra a través de la tierra con el tiempo y mucho tiempo. Y dentro de la tierra hay pequeñas cavernas donde se van depositando y esto se eh, transforma en petróleo. ¿Y el petróleo para qué nos sirve? Pues sirve para obtener todos los derivados que son la gasolina, aceites, pero mecánicos, no vegetales, aceites industriales. También adquirimos el alcohol y otros productos más de limpieza que hoy en día utilizamos y es muy común, pero más que todo es la gasolina para mover los transportes urbanos. Incluso, ¿sabían ustedes que el petróleo de los marcadores que usamos muchas veces para pintar son desechos de petróleo? Esos marcadores están hechos con desechos de petróleo, ¿sí? O si no, también muchos otros como el subrayador o el resaltador. Y bueno, otros componentes como el esmalte de uñas que utilizan las niñas y las mujeres para pintarse las uñas, también es hecha de petróleo. Y el petróleo también, más que todo, abarca en la parte de hacer gasolina, de hacer diésel, que es el combustible para vehículos mecánicos, también es el combustible para muchos equipos mecánicos, ¿sí? Les pongo un ejemplo, como un generador de energía, necesita gasolina para funcionar. Y bueno, en fin, muchas otras cosas más que el petróleo, gracias al petróleo podemos tener, ¿sí? Entonces,
Ecuador aprovechó cuando hubo internacionalmente la venta muy alocada de petróleo, ¿sí? Es decir, cada país tenía su yacimiento de petróleo y cada país vendía el petróleo internacionalmente como no tenían idea, y Ecuador no se quedó atrás. Entonces comenzó muy fuerte esto, ¿sí? ¿Por qué comenzó muy fuerte? Porque esto ocurrió justo cuando se estaba concluyendo la parte del, de ser agrícolas exportadores de banano y pasamos a ser petroleros exportadores. Quiere decir, nosotros, los ecuatorianos, en aquella época de 1972, nos dejamos de preocupar por el banano y quién lo podría comprar en el mercado internacional y comenzamos a explotar y exportar petróleo, ¿sí? Entonces pasamos en 1972, giramos totalmente la rueda de exportación y pasamos de entregar internacionalmente banano, de ser agrícolas, de ir a un campo y cosechar banano, sembrar y cosechar y luego preparar todo esto para mandar a otros países y así obtener recursos económicos, que es dinero, ¿sí? Y pasamos a ser petroleros exportadores, ¿sí? Quiere decir, todo el país se unió y muchas personas aquí estudiaron incluso para poder sacar petróleo de la tierra y también obtener ingresos económicos. Entonces en 1972 pasamos de ser agrícolas exportadores de banano a ser petroleros exportadores eh, internacionalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene de especial el petróleo? Pues, como les estaba explicando, el petróleo es un recurso muy especial porque se lo procesa para obtener diferentes tipos de combustible, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo impactó esto al país? Pues estudiemos el día de hoy acerca de esto. ¿Cómo impactó al país al comercializar tanto petróleo? ¿Cómo, cómo ocurrió esto? ¿Qué ocurrió en el país cuando comenzamos a comercializar internacionalmente el petróleo y nos venía mucho dinero económico? ¿Cómo o qué resultados dio al país? En esa época, el presidente de nuestro país se llamaba Rodríguez Lara y él hizo lo siguiente: hizo que el Estado se modernice, es decir, las ciudades, como aprendieron en la clase anterior, comenzaron a crecer por el auge bananero, pero esta vez las ciudades se comenzaron ya a modernizar. Quiere decir que ya habían comunicaciones, electricidad, ya habían teléfonos en cada casa, ya había electricidad en cada hogar y era muy fácil ahora conseguir. También todos estos servicios pasaron a ser parte del Estado, del gobierno, ¿sí? Se invirtió en educación, se invirtió en la salud, se invirtió en tecnología de comunicación, en teléfonos, se mejoraron los servicios públicos que son el alcantarillado, el servicio de agua potable y otros servicios públicos más, y creció también el número de empleados públicos, ¿sí? Que muchas personas pudieron acceder a plazas de trabajo que antes no existían, gracias al petróleo y todo lo que hacía el país por obtenerlo. También en la industrialización y comercio se modernizaron las industrias, comenzaron a obtener ya tecnología para hacer sus trabajos industriales. También se crearon bancos y mutualistas en el país y se plantearon subsidios para ciertos productos. Quiere decir que ciertos productos tenían ya intereses o iban con IVA, ¿ya? Y en el uso de recursos naturales se produjeron nuevas reglas a las concesiones de petróleo y gas con empresas internacionales como Texaco. Sí, quiere decir que firmamos tratados para poder permitir que empresas internacionales vengan a sacar nuestro petróleo del país y de esa manera nosotros también adquirir un poco de recursos económicos, ¿sí? Y también se creó la Corporación Estatal Petrolera del Ecuador, CP, para intervenir directamente en el petróleo, ¿sí? En la producción y en la exportación. Y se construyó el oleoducto más conocido y más importante de nuestro país, que se ubica en Esmeraldas, ¿sí? Que es la refinería de Esmeraldas, ¿ok?
Todo esto sucedió en el gobierno de Rodríguez Lara en 1972, cuando comenzamos nosotros ya a participar de esto de vender petróleo internacionalmente. ¿Sí? Todo esto ocurrió. Pero, ¿cómo de forma más amplia vemos esto? Pues miremos. Antes del boom petrolero, cuando aún nosotros comercializábamos banano, los recursos eran muy limitados para el país. No todos podían acceder a un servicio de agua potable, a un servicio de luz, a un servicio de telefonía y todo esto. No existían todos los servicios básicos. En ese entonces no había la posibilidad de tener el lujo de, digamos, tener ducha caliente con un agua muy limpia y tratada. No había esas facultades y servicios básicos que el día de hoy gozamos, ¿no? Y también hubo incluso el internet, no había en ese entonces. Escasos recursos exportados de otro país, de otros países también era el problema, es decir, no se veían muchos coches en la calle que traían de otros países, o no se veían muchos electrodomésticos que hacían otros países y Ecuador el día de hoy compra, ¿sí? Pero cuando fue el boom petrolero, los recursos comenzaron a ser ilimitados. Cualquier persona podía acceder a los servicios básicos y conseguir fácilmente estos, ¿sí? Ya comenzaron a ver todos los servicios básicos que el día de hoy nosotros tenemos, y Ecuador contaba con préstamos de otros países. Los países internacionales y más fuertes del mundo, como Estados Unidos, Rusia y otros países más, comenzaron a interesarse en Ecuador por lo que tenía petróleo, y de esa manera también prestaban dinero a Ecuador para que Ecuador lo utilice en generar recursos básicos para que las personas estén tranquilas y puedan gozar en ese entonces de recursos básicos. Pero sucede que no todo fue así. Todo comenzó a ponerse muy difícil. La situación internacional del Ecuador estuvo muy comprometida porque el petróleo y todo lo que podía obtener económicamente comenzó a bajar. ¿Sí? Ya no se vendía como antes el petróleo, el precio del petróleo bajó, y por eso en nuestra situación internacional Ecuador nuevamente pasó a tener una crisis, ¿sí? Pero esta vez fue una crisis mucho mayor que la que aprendimos en la clase anterior de la semana pasada con el banano y el auge bananero. El boom petrolero fue una crisis que hasta el día de hoy nos afecta, ¿sí? A todos los ecuatorianos. Y es que pasó lo siguiente: en 1970 el precio del petróleo comenzó a bajar. El precio del petróleo fue así, aumentó internacionalmente, y los países ya no compraban nuestro petróleo en 1970, ¿sí? Ya no lo querían obtener este petróleo porque estaba muy caro. Entonces los países solo querían comprar petróleo barato y ya no le compraban a Ecuador. Entonces, ¿qué ocurrió esto? En 1970 y durante este periodo hasta 1990 comenzó una crisis económica en el país muy fuerte, ¿sí? Se desataron huelgas y sindicatos, quiere decir, las personas salieron a las calles a protestar, hicieron grupos para protestar, se redujeron los consumos básicos, ¿sí? Todo lo que antes gozaban las personas en ese entonces de adquirir consumos básicos fácilmente, el país ya dejó de invertir en estos consumos básicos, y la bonificación de salarios también bajó, ¿sí? Es decir, el salario de una persona común en ese entonces bajó gravemente, y el país dejó de invertir en la salud, de la educación y otros servicios básicos. Totalmente el país dejó estos servicios a un lado, ¿sí? Dejó de invertirlos. Y ocurrió en 1990, ya fue algo que hasta el día de hoy nos afecta. Y es que el Ecuador había obtenido tantas deudas con países internacionales, pero demasiadas, que
le tocó a Ecuador salir de esta deuda de la siguiente manera. Antes de 1990, la moneda que hoy conocemos como el dólar o los centavos, ¿sí? Como el que tengo aquí, que no se ve casi, o el dólar estadounidense o el billete de 5 dólares, el de 10, antes de 1990 no existía en nuestro país. Nosotros, bueno, en aquel entonces utilizábamos el sucre, esa era la moneda de Ecuador, el sucre. Y en 1990 hubo una desmonetización bancaria. El sucre cayó por los suelos, ya casi no tenía valor alguno en el mercado internacional. Entonces el país decidió cambiar esta moneda del sucre por la moneda del dólar estadounidense. El cambio de esta moneda generó una crisis como ustedes no tienen idea. Cuando hay un cambio de moneda en un país suceden cosas como la siguiente que voy a tratar de explicar, ¿sí? Digamos que yo tengo un pedazo de tierra que cuando estaba el sucre era muy valioso, ¿sí? Y cuando se cambió al dólar, ese pedazo de tierra pasó a valer nada casi. Digamos, una hectárea, que son una hectárea de pedazo de tierra, me pasó a valer más o menos unos 50 dólares. Sí, que el día de hoy eso es, sí, cuando una hectárea el día de hoy creo que cuesta entre 1000 a 4000 dólares según el lugar donde está esta tierra, ¿no? O para ponerles más sencillo todavía un ejemplo de cómo esto cambió. Eh, Cuando existía el sucre, yo me podía comprar un chupete con 50 sucres, ¿ya? Con 50 sucres yo me podría comprar un chupete, ¿sí? Pero cuando pasó el sucre al dólar, pues este chupete ya se puso un poco más caro en ese entonces. O sea, para nosotros era mucho más caro. Y el dólar comenzó a ser una moneda que ya la utilizaban siempre. Es decir, digamos que yo tengo en una cajita guardado 10.000 sucres. Los iba a intercambiar por el dólar y apenas me daban 5 dólares o 3 dólares. ¿Sí? Entonces, eso de ahí causó un impacto económico muy grande. Muchas personas decidieron salir de Ecuador, se fueron a España, a Portugal, a Francia, otros países donde la economía estaba estable y se fueron de aquí de Ecuador por huir de toda esta crisis que hubo en el país. Y todo esto nos afecta hasta el día de hoy porque la deuda que Ecuador tenía que pagar hasta el día de hoy no se la puede pagar, ¿sí? Aún continuamos en deuda con países que nos han prestado mucho dinero, ¿ok? Entonces, estas consecuencias graves de la explotación petrolera que nos dejó han sido demasiado grandes, ¿ok? Han sido demasiado grandes. Entonces, para repasar, ¿qué nos dejó la exportación petrolera? Primero, la oportunidad de acceder a servicios básicos que antes no existían cuando había el auge bananero y todo esto de la exportación bananera. Segundo, nos dejó una deuda externa con otros países, le debemos plata a otros países, por así decirlo, de forma muy severa, ¿sí? Que hasta el día de hoy no la podemos pagar. Y es más, ya ha aumentado en vez de disminuir. Tercero, lo que nos dejó la exportación petrolera fue algo que sí, relaciones internacionales que hasta el día de hoy se mantienen y también la moneda del dólar que hasta el día de hoy la utilizamos, el dólar en sí, ¿sí? Que es la moneda estadounidense. Eso también nos dejó la exportación petrolera, cambiar nuestra moneda al dólar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la historia o la clase del día de hoy? La clase del día de hoy nos enseña que quizá nos puede pasar lo mismo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, por querer hacer bien las cosas, como vieron en la historia, él quería tener su parte de todo lo que le correspondía y que debía ser heredado del padre. Sin embargo, él cogió eso y lo derrochó.
Algo similar pasó en la historia que hemos estudiado hoy. Ecuador, al coger tanto dinero económico, mucho de ese dinero solo se fue a ciertas partes o familias de este país y el otro no fue dividido de forma igual entre nosotros. Hubo un derroche muy grande. Las personas de aquella época que tenían mucho dinero y las que conseguían obtenerlo, como en trabajando, ¿sí? En el salario, comenzaron a invertir ese dinero en artículos lujosos. No hicieron que el dinero circulara económicamente en una empresa, sino compraron en artículos lujosos. Se compraban carros muy caros de aquella época, y otros artículos de lujo de aquella época, en vez de aprovechar esa situación económica para poder invertir en otros tipos de industrias o economía. ¿Ok? Entonces, lo que nos enseña el día de hoy es que nosotros debemos ahorrar el dinero. No hay que malgastarlo, hay que usarlo muy bien y con la cabeza. Pedir la dirección de Dios al momento que yo tengo mucho dinero para poder saber qué hacer con él, porque si no, nos va a suceder como el hijo pródigo y lo que le está sucediendo al país. Obtuvo tanto dinero en cierta época, lo malgastó todo de forma muy mala, malgastó todo el dinero, y luego se quedó sin nada y encima con deudas. Entonces el hijo pródigo pasó lo mismo, ¿no? Cogió todo el dinero que el padre le dio, fue y se lo gastó en fiestas, malgastó todo el dinero, luego se quedó sin nada, obtuvo una deuda muy grande con el papá. A pesar de que regresó a la casa y el papá perdonó, fue una deuda muy grande que él ya no pudo recuperar, ¿sí? Y al final solo se quedó sin nada. Entonces la clase de hoy aprendemos que es muy importante tener dominio propio incluso en la economía y en cualquier cosa que yo pueda obtener, ¿sí? Esa fue la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido el tema, que es lo más importante, ¿sí? Y voy a dejar un video acá abajo donde voy a explicar qué actividades deben realizar el día de hoy. Que tengan un lindo día y una bonita semana. Dios los bendiga.